cómo me aseguro de que cuando pienso en Dios y pienso acerca de Dios, estoy pensando en el Dios verdadero y no en un ídolo que fabriqué en mi mente? Interesante. Todos nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de las Escrituras, y aún todos nosotros que estamos aquí sentados respondiendo preguntas, a nosotros nos falta mucho por afinar nuestros pensamientos acerca de Dios y nos falta mucho por crecer acerca de este tema. Y de hecho, yo no creo que cuando lleguemos al cielo vamos de inmediato ni nunca a tener todo el conocimiento de Dios que necesitamos, porque Él es infinito. Y aunque yo esté glorificado, yo voy a ser una criatura finita glorificada. Por lo tanto, nos pasaremos la eternidad conociendo a Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 10, de los ángeles dice que ellos están aprendiendo de la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Los ángeles. Entonces, definitivamente todos nosotros tenemos que seguir afinando nuestros pensamientos de Dios. Pero aquí es donde 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 es importante, porque dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, etc. Yo no puedo solamente leer los salmos o leer solamente los evangelios o leer solamente proverbios. Nosotros necesitamos todo el consejo de Dios, porque eso es lo que nos ayuda a ir cada vez más afinando nuestro entendimiento de quién es Dios. Y cómo yo me aseguro de que el Dios en el que yo creo no es un ídolo. Bueno, aquí tú tienes su palabra. Él se nos ha revelado precisamente para eso, para que nosotros podamos estar seguros de que lo que estamos creyendo de Dios es lo que Él ha revelado de sí mismo. Una cosa es tener verdades absolutas y otra cosa es y entenderlas perfectamente, y otra es tener verdades absolutas aunque yo no las entienda perfectamente. Porque lo que tenemos aquí son verdades absolutas, pero nunca las vamos a poder entender perfectamente. Seguimos creciendo. Creo que era John Rice que decía, un hombre que escribió muchos libros acerca de la escritura, y dicen que cuando él estaba a punto de morir, una de las cosas que él dijo fue: Señor, gracias, porque en todos estos años me permitiste conocer la tapa de tu precioso libro. O sea, yo conozco esa parte. La tapa. Este libro es un pozo sin fondo, pero aquí hay verdades absolutas, y Dios nos ha dado la capacidad en la regeneración del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Sí, podemos solamente añadir a las palabras de Sugel que en efecto, aunque supiéramos la palabra perfectamente, eso no supone que conozcamos a Dios perfectamente. De hecho, la palabra teología la miramos con un poco de cautela, porque no estamos estudiando a Dios, estamos estudiando lo que Dios ha querido revelar de sí. Dios es mucho más grande que lo que ha revelado de sí. Y una cosa es creer la verdad y seguir avanzando, madurando en ella, y otra cosa es muy diferente, es dar cabida a mentiras, ¿no? Pero si estamos todos en ese terreno de aceptar la verdad y seguir creciendo y madurando en ella, eso es exactamente lo que vamos a hacer en la eternidad. Vamos a seguir gloriándonos y maravillándonos de la grandeza de nuestro Dios. Yo pensaba en este tema, estoy pensando, ¿no?, el tema de idolatría, que no necesariamente es todo un asunto de conocimiento, ¿no?, sino también a veces más de, nuestro pecado que todavía permanece en nosotros, un tema a veces emocional, y nosotros abandonamos a Dios y buscamos sustitutos muchas veces, de nuevo, por la debilidad de nuestro corazón, por nuestra falta de fe, nuestra falta de esperar en el Señor, ante determinadas necesidades que tenemos. Estamos tratando de esperar en Dios y en un momento determinado manoteamos otra cosa, pero no necesariamente la razón es ignorancia, no siempre. A veces es solamente nuestro corazón pecaminoso, ¿no? Me parece. Que no es solo, la receta no es solo conocer más de la Biblia o más de la teología, sino someternos todavía más y más y más a Dios y crecer en esa confianza, ¿no?, en el Señor. No sé qué piensan.
No, eso es exactamente, ibas a decirlo, José. Lo que iba a decir, que cuando ves en las Escrituras, visto desde otro ángulo, ¿no? Lo mismo que dijo Alejandro, primero la Biblia, claro, pero esa sumisión a la palabra, obvio, es la implicación de lo que están diciendo todos. Porque cuando ves, por ejemplo, en Romanos, ¿por qué Romanos 1? ¿Por qué dieron culto a las criaturas antes que al Creador? Porque rechazaron la verdad. 1 Corintios 10, lo mismo, huid de la idolatría. Colosenses 3, haced morir lo terrenal. Avaricia, ¿qué es idolatría? Lo que está diciendo Alejandro. Y lo ves desde el Antiguo Testamento, ¿por qué Israel cayó en pecado? Como lo predicaba Alejandro también, porque fue un problema interno de corazón, pensamientos, deseos, intenciones. Entonces, cuando no, incluso como cristianos genuinos, cuando Pablo le escribe a los Colosenses o a Primera de Juan, está escribiéndole a cristianos genuinos, cuando toleramos el pecado en nuestra vida, somos terreno fértil para la idolatría, porque lo que queremos es ahora tratar de justificar nuestro pecado y empezamos a deformar la verdad de quién es Dios para que entonces yo no tenga que dejar mi pecado. Es algo perverso, blasfemo, pero es sí la dieta constante de la Escritura y al mismo tiempo el estar por la gracia de Dios lidiando contra nuestro pecado, porque como lo dijo Calvino, ¿no? Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Hace unos cuantos años tuvimos acá una conferencia con los misioneros de Grace y tuvimos un tiempo hermoso de preguntas y respuestas con el doctor MacArthur. Y un misionero de Grace le dijo un momento íntimo, ¿no? Dice, John, me ha pasado algo recientemente y no lo puedo entender. Una persona que sirvió conmigo por muchos años en el ministerio, fuimos amigos, plantamos iglesias juntos. Y dice, y ahora está negando la Trinidad. Dice, empezó a negar la Trinidad. ¿Y qué? ¿Cómo me explico? Yo no me lo puedo explicar, dice. ¿Será que nunca fue creyente esta persona? ¿Y cómo no me di cuenta? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser alguien que predicó de una manera preciosa y Dios lo usó y ahora niega la Trinidad? ¿Qué pensaría usted, Pastor MacArthur? Y MacArthur rápidamente, como si fuera una tontera, dijo, y ahí debe haber un problema de adulterio, de pecado sexual, seguro. Y yo me quedé duro porque digo, wow, tan fácil. Y pensando después, tan fácil la respuesta y parece que ahí el tema era ahí, ¿no? Y pensaba en 1 Timoteo capítulo 1, cuando habla Pablo a Timoteo de las personas que abandonan la limpia conciencia y después cambian la fe, después abandonan la fe. Y de nuevo, no es un tema intelectual, ¿no? No siempre es un tema intelectual. A ver, Sugel nos va a iluminar con la palabra. No, es que curiosamente estaba buscando 1 Timoteo 1. Dale. En lo que tú hablabas y por eso me reí, porque Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla e inmediatamente le dice ¿cómo vamos a pelear la buena batalla? Dice, guardando la fe. Siempre que en el Nuevo Testamento, casi siempre aparece la fe con un artículo definido, no se refiere a nuestra confianza en Dios, sino al conjunto de doctrinas que nosotros debemos creer. Dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado. ¿Qué han rechazado? ¿La fe o la buena conciencia? La buena conciencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto sigue diciendo, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Cuando yo no quiero amoldar mi vida a la Biblia, voy a terminar amoldando la Biblia a mi vida. Ese es el proceso. Así que uno termina haciéndose un ídolo y torciendo textos de la palabra, no necesariamente porque llegó a una interpretación diferente. Es que yo no quiero que mi vida se amolde a las Escrituras, pero yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir siendo acusado todo el tiempo. Así que la única salida es que yo amolde la Biblia para que encaje con mi estilo de vida, y ahí es que se produce el naufragar en cuanto a la fe. Así que el punto clave está en lo que dice Alejandro, es en la buena conciencia. Nosotros debemos vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, dice Pablo en el libro de los Hechos. No, así que no es solamente una cuestión teológica o intelectual, ¿no? Es una cuestión ética, es una cuestión de vida.
Salomón conocía del Señor y acabó edificando ídolos a los altares a los ídolos de su esposa, ¿no? Sansón también, porque quería seguir, como en la época de los jueces, lo que le dictaba sus ojos, ¿verdad? Acabó con la Filistea y en el templo de Dagón. Entonces, ha de haber una conformidad a la verdad reflejada en nuestra vida, si no, vamos a poner entredicho esa verdad, vamos a aguar esa verdad para no vivir con ese peso de la conciencia en nuestros corazones. Hermanos, tengan cuidado. Estamos viviendo un tiempo muy lindo, yo creo. En la historia de la iglesia hay como un despertar de las doctrinas de la gracia y son hermosas. Y algunos de ustedes creen que abrazando esa doctrina están vacunados contra todo tipo de problemas, ¿no? Y no es el caso. Tengan mucho cuidado, hermanos. Sí, son hermosas las doctrinas de la gracia. Hay que siempre recrearse en ellas, seguir creciendo, pero tengan mucho cuidado con ustedes mismos. ¿Sí? Tengamos nosotros cuidado con nosotros mismos. No nos garantiza nada conocer la verdad y haber descubierto y estar fascinados con estas doctrinas. Tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Es increíble la cantidad de exhortaciones en la Biblia en contra de la apostasía, que es tener buena teología y perderse. Es posible tener buena teología e ir al infierno. Santiago 2, o sea, obvio, o sea, los demonios saben más teología que nosotros. Sí, una ilustración, hace unos meses predicaba el hermano MacArthur todo lo que están diciendo. Específicamente decía, la apostasía no es un problema de que el que profesó la fe y la abandonó, que nunca fue creyente para empezar, no es que se sentó y estudió a fondo la Biblia y la interpretó cuidadosamente y dijo, no, está mal, adiós. No, sino que es un problema de iniquidad. Es un problema de que no amaron más las tinieblas que la luz. Es un problema, como lo acaban de decir todos, es un problema de que al final no quieren dejar el pecado y rechazan al Señor y su palabra. De paso, perdona que vuelva sobre ese tema, pero yo me imagino que aquí hay muchos pastores en la conferencia y gloria al Señor, qué bueno. Una de las cosas que los pastores tenemos que recordar es que nuestro primer deber es cuidar nuestro propio corazón. Pablo se lo dijo a Timoteo y luego también se lo dijo a los ancianos de Éfeso: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. O sea, primero tengan cuidado de ustedes. Y es interesante la razón que da Pablo en Hechos 20 de por qué los pastores debemos tener cuidado de nosotros mismos. Dice, porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. La razón por la que Pablo nos está diciendo cuiden su propio corazón es porque nosotros somos susceptibles de hacer mucho daño. Y ahí es donde los pastores, hermanos pastores, de verdad nosotros tenemos que recordar una y otra vez que nuestra primera identidad no es ser pastor, es ser cristiano. Antes que pastor, yo soy una oveja de Cristo y yo necesito ser pastoreado. Yo necesito personas que velen por mí. Yo necesito la iglesia de Cristo. Yo necesito escuchar que me prediquen la palabra. Yo soy un hombre necesitado, yo soy una oveja. Y si un pastor olvida eso, puede estar en peligro. Tú necesitas lo mismo que cualquier cristiano común y corriente necesita: mantener su comunión con el Señor y luchar contra el pecado que mora en nosotros hasta el día de nuestra muerte.